Buenas noches, Juan, ¿cómo estás? ¿Dónde Juan todavía está de día? Qué bueno. Buenas noches, hermano. Dios le bendiga. Muy bien, Buenas noches. bienvenidos. Vamos a iniciar con oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre de amor, queremos dar gracias por el amor, la misericordia que has tenido hacia nosotros. Queremos pedir, Señor de los cielos, que perdones los pecados que hemos cometido en este día con nuestros pensamientos, palabras y obras, pero te damos gracias por darnos la verdadera paz en Cristo Jesús. Te pedimos, Señor, por cada uno de nosotros, por nuestras familias, por mantenernos en la fe. Tú sabes cuáles son nuestra vida espiritual y te pedimos que los mantengas en ella, pero materialmente también ponemos en tus manos cada una de nuestras peticiones y que seas tú bendiciéndonos conforme a tu voluntad. Gracias por este día, aunque tal vez para algunos pueda haber sido difícil. También damos gracias por eso, Señor, y sobre todo por tu amor y misericordia. Esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos, entonces el plan, hoy vamos a terminar la primera lección del prolegómeno con las últimas tres preguntas que nos falta por dialogar, por presentar y ya a partir de mañana pueden enviarme la tarea, ¿cierto? Porque lo que quiero es que podamos complementar, podamos ayudar con las dudas que tenemos con el fin de que las tareas pues salgan lo mejor que podamos. Y recuerden que la idea es que todo sea explicado con sus palabras, como si estuvieran explicando una lección a alguien y así poder nosotros seguir creciendo. Recuerden que nosotros tenemos dos libros de doctrina. ¿Y qué significa esos dos libros de doctrina? Significa no de que uno sea mejor que otro, sino que lo que significa para nosotros es que son herramientas que tenemos para crecer, para estudiar, para poder nosotros seguir enseñando a otros. El catecismo, que llamamos el catecismo menor, el que se llama el catecismo de Kuski, que ese fue pues el que ustedes conocen, que descargamos de Academia Cristo. Recuerden que ese catecismo se divide en cinco doctrinas. ¿Quién de ustedes puede recordarme en cuáles cinco doctrinas se divide el catecismo? ¿Puedo? Claro, hermano. Eh, la ley, la oración, las llaves, eh, la ley, la oración, las llaves. Me faltan dos. Manejo las llaves. Los mandamientos. Sí, entonces la ley, sí, los mandamientos, cambiemos la ley por los mandamientos. Entonces, pues no decimos la ley, sino los mandamientos, ¿sí? Que los mandamientos, el oficio de las llaves, la oración, los sacramentos y Solamente el credo, y el y el credo. credo. Bien hasta ahí. Y es importante que memoricemos esas cinco cosas. Es más, permítame, pues como para que sepan de dónde tenemos esa información, voy a parar de aquí y voy a abrir el catecismo. Espero que si ustedes no tienen el catecismo digital, pueden pedírselo. Yo creo que Camilo, Álvaro lo tienen. No sé si ellos lo tienen. O si Sí, no, lo sí. pueden descargar de Academia Cristo. Porque, bueno, yo tengo aquí el digital. Voy a compartírselos. Bueno, ahí están viendo el catecismo. ¿Sí? Entonces, estaba aquí Buenas abierto en la noches. exaltación. Hola, ¿cómo estás, Hola. Sofía? Sí, está abierto aquí en la exaltación de Cristo porque yo uso mucho el catecismo para mis sermones, para las clases, para repasar. Pero si vemos acá en la página, aquí está. Esta es la página 24.
En la página 24, ustedes ven aquí, esto se divide en 6 partes porque dividen el sacramento del bautismo y la Santa Cena, ¿bien? Pero nosotros los juntamos en los dos. Pero esto es el catecismo y eso es lo que nosotros necesitamos aprender a manejar bien. Los 10 mandamientos, el credo, el sacramento del bautismo, la Santa Cena, el oficio de las llaves y confesión y el Padre Nuestro. Bien. ¿Y por qué? Acuérdense en que eso nos ayuda mucho para poder crecer en la doctrina y también cuando nos hacen preguntas, saber a dónde vamos a ir para referenciarnos. Y de tal manera amó Dios al mundo, como hemos estado viendo, pues nos ha traído otros nombres, o sea, para que podamos profundizar un poco más, ¿sí? Que son las partes que se divide la doctrina. Y permítame que yo tengo aquí es lo que estábamos viendo, el de la dogmática. Entonces aquí es importante que nos ubiquemos en estas áreas, que es lo que estamos estudiando. Entonces, aunque se podrán tomar los mismos temas, pero son enseñanzas que necesitamos aprender, ¿cierto? El prolegómeno, teología, antropología, cristología. Luego tenemos soteriología, escatología, estados temporales. Entonces aquí estamos hablando de 3 de 7 eh, diferencias de doctrina, o 7 diferentes doctrinas. Y eso nos sirve a nosotros porque estamos estudiando la doctrina sistemática. Entonces les muestro esto para que ustedes tengan estos 2 libros y estamos estudiando este segundo de tal manera amó Dios al mundo para que sigamos creciendo. Álvaro. Qué pena, una pregunta. Yo sé que está dentro de todo, pero no sé si está al lugar. Y es que estuve conversando con un judeo cristiano, no con un judío, sino con un judeo cristiano. Quedé groggy, porque me habló de la cábala y yo de eso no sé nada. Quedé con desconocimiento total y no sé nada, no sé nada de nada. Sí. Pero una mezcla entre ley, entre el Pentateuco y bueno, no sé, no entendí, la verdad no entendí nada de lo que ese hombre me estaba hablando y yo sencillamente lo escuché porque era una cajita de música hablando en un pueblito aquí cercano. Sí, sí, Pero entonces, ¿se podría considerar como una secta o qué? sí, una secta, porque si es judío, no hay ningún judío que sea trinitario. Verdaderamente los judíos solo dicen que creen solamente en Dios y no hablan de la Trinidad. Por eso el Sí, judío como tal, pero el judío cristiano. sí, Me yo dejó, primera vez que escucho eso, sí, primera vez que escucho eso. un judío que cree, un judío que cree en Cristo, sí, pero entonces no le entendí nada porque me hablaba de la cábala Sí, y bueno, me dejó loco y no sé, no sé. sí, Muy interesante la conversación, la verdad es que muy interesante la conversación, pues muy, sí, me dio a entender que sí creían en Jesucristo, que eran judíos y se basaban en la ley como tal, pero, pero, pero no me quedé porque la verdad es que nunca he leído sobre eso. No, muy bien. sí, Entonces, vamos a continuar. Eh, la doctrina cristiana es todo lo que la Biblia enseña, ¿cierto? Y esa es la pregunta 6. Entonces, escriba un párrafo explicando la doctrina cristiana es todo lo que la Biblia enseña. ¿Qué respuesta tenemos ahí? ¿Quién desea participar? ¿por qué te brincaste hasta por allá? Si nosotros vimos el cristianismo, la religión absoluta, y terminamos la Sí, clase pasada, ¿verdad? y Ahora hasta ahí que yo continúa puse esta. así, ¿Sí? La doctrina cristiana es todo lo que la Biblia enseña. ¿Qué respuesta tenemos ahí? cuatro. Estudio la doctrina cristiana, el modernismo, defiende la declaración cristiana. No, sí, ya. No, si hasta ahí no Bien, respondí. La doctrina bien, cristiana es todo lo que la Biblia enseña. sí, muy bien. Viviana, Y considero que la doctrina cristiana, que todo lo que la Biblia enseña es
está basado en Cristo. Todo lo que uno empieza a leer es lo que entiendo yo y usted corríjame porque necesito que me aclare. Cuando uno empieza a leer la Biblia desde Génesis y va siguiendo, siempre se está hablando de un Salvador, siempre se está hablando de Cristo. Entonces, todo lo que la Biblia habla está basado sobre el Salvador, sobre Jesucristo. Entonces, toda la doctrina es cristocéntrica, está basada en Cristo. Muy bien, Eso es lo que muy bien. yo entiendo. Sí, No no, sé y está muy si, bien, y está muy bien. Sí, está bueno, muy bien. gracias. Sí, está basada en Cristo, muy bien. Sofía, Buenas noches a todos de nuevo. Bueno, yo entiendo que la doctrina cristiana, ¿no? Es, está fundamentalmente basado en la Biblia. Y la sí, Biblia viene a ser la fuente principal, si no debiera ser única, me corrige si no si estoy bien, ¿no? De la doctrina Voy a decir, cristiana. tú me digas eso de que sí. me corrige. Ah, no. Y Esperamos, Y él regálame un considero, segundo. A ver quién entró para que ponga su micrófono en mudo. Muy bien. estoy, Sí, dale, Sofía. ¿Puedes continuar? Sí, ya, entonces, me parece que la doctrina cristiana se centra en las enseñanzas de la Biblia, muy bien, sí, muy bien. ¿no? Excelente. Y la naturaleza es Dios, ¿no? La creación, la caída del hombre, cuando, ¿no? También la salvación, ¿no? La gracia que nos da Dios al regalarnos y al regalarnos el perdón, pero Sí, con la venida de su Hijo Jesucristo. sí, Me parece, eso me parece. sí. Muy bien, está muy bien la respuesta, Camilo. Yo coloqué, primero porque no es una enseñanzas humanas, sino es palabra de Dios, que ha revelado Sí, para nosotros, que incluye tanto como el Evangelio, los mandamientos, como las promesas, y ahí nos enseña la creación, la redención y la vida eterna. La sí, Biblia es la doctrina que sea para nosotros, porque es eterna, escrita para el pasado, para el presente y para el futuro, y nos muy enseña bueno. la cristiana. Muy bien. La- Sandra, muy bien, mi hermano. Excelente. Bien, bueno, para mí la Biblia es la única fuente de las doctrinas cristianas y es la única norma de fe y conducta cristiana, pastor. Muy bien. Excelente. Álvaro, Pues no tengo la respuesta textual, pero la tengo en el devocional preparado para el sábado y lo comparto con mis hermanos. Fue como una especie de alto en el camino que yo hice, que de todo esto que estamos conociendo, nosotros tenemos que hacer el encadenamiento, como dice, de principio a fin en la palabra de Dios, con Cristo como centro, que se hace presente en cada uno de los libros de la Biblia, y que ese encadenamiento va, como lo mencionó Sofía, creo que fue, entre lo que es la caída del hombre, el pecado, la gracia de Dios al enviar al Redentor, ¿sí? Y toda la obra salvadora de Jesucristo, y que todo lo que está fundamentado en lo que nosotros vivimos como nuestro credo, lo actuamos en nuestro credo, y todo lo que vamos aprendiendo es lo que vamos poniendo en práctica, lo cual nos obliga a hacernos uno con Cristo. Es muy más o menos bien. la reflexión que yo hice para el devocional, y es el encadenamiento que hay que hacer en todo eso que la palabra de Dios nos lo da, de principio a fin. Muy bien. Excelente. Lorena, Buenas noches. Para mí, la doctrina cristiana es todo lo que dice la Biblia, es la doctrina que abarca todos los temas, incluyendo la naturaleza de Dios en la Trinidad, atributos divinos que tuvo,
la creación y Sí, el propósito de la humanidad, la caída del hombre y el pecado, la salvación a través de Jesucristo, la obra del Espíritu Santo, la iglesia como misión y sí, eso sería más o menos para mí, ¿no? Las diferentes denominaciones, todo lo que pasa, ¿no? Toda la interpretación que hace la Biblia, se hace la Biblia, todo eso sería, muy las bien, doctrinas, todo excelente. eso. Muy bien, muy acertadas las Gracias. respuestas y vamos a escuchar a Félix. Buenas noches, hermano, bienvenido. Hermanos, buenas noches, Buenas pastor. noches. Nosotros tenemos que la Biblia, en toda su extensión, habla de Cristo y las enseñanzas que nos da la Biblia está relacionada con desde la promesa de la llegada del Salvador a todos nosotros y a todas las generaciones humanas. También la Biblia lleva el mensaje que dejó Cristo para que nosotros tengamos presente su palabra. Vemos que en Juan 8 del 31 al 32, Jesús dijo, si vosotros permanecieras en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. La verdad que utiliza Jesús es en relación a su amor, a su entrega y su sacrificio, de dar su vida como hombre por nosotros. También Él vino como Dios, porque Él con su vida demostró su presencia y su valor como Dios, como, y como nuestro Salvador también estuvo presente con su entrega y su sacrificio en la cruz. Muy bien, gracias. Carola. Pastor, la doctrina cristiana es todo lo que la Biblia enseña y yo lo voy a decir al revés, igual. Solo la escritura puede establecer doctrina. ¿Por qué? Sencillamente porque es la palabra de Dios. Bien, Eso. excelente. Y bueno, ya lo dijeron ustedes. Y bueno, Pablo en 2 de Timoteo, pues es muy claro, ¿cierto? Nos dice toda la escritura. Ya sabemos que es inspirada por Dios. Y cuando nosotros decimos todo lo que enseña la Biblia es doctrina. Eso es una cosa muy importante. Ustedes pudieron leer ahí, si se está hablando del nombre de una ciudad, pues hay un propósito del por qué se habla el nombre de una ciudad. Muchas personas no les gusta leer Levítico porque es muy aburrido, o números, porque hay muchos nombres, muchas genealogías. Entonces, si Dios da los nombres de esas personas, es porque Él quiere que sepamos esa información. Eso es doctrina. Y bueno, voy a darle la palabra a Juan y después les hago una pregunta. Juan, te escuchamos. Bueno, ahí no cabe también Romanos capítulo 10 verso 8, más que dice cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Sí, bien. Buen versículo para hablar de toda la palabra que de fe predicamos. Muy bien, excelente. Y hablando de las genealogías, ¿ustedes con qué conectarían las genealogías? ¿Con cuál doctrina? No Pastor, yo todas no las entiendo. genealogías. Sí, cuando ustedes leen las genealogías, ¿cuál doctrina quiere enseñarnos Dios? ¿Con qué nos quiere conectar Dios? Con, Con la eh, de Jesucristo. Eso, Vivi. Viviana nos va a invitar a todos a un buen tinto. tremenda Viviana, tremenda lo lanzada. Sí, sí, Pero sí, con Jesucristo sí, sí. pero más que con Jesucristo es cómo Él fue
¿Cómo eligió, cómo eligió a Jesucristo? ¿Por qué Sí, de Jesucristo? su naturaleza humana, Eh, ¿cierto? O sea, eh, con su naturaleza humana. O sea, sí, sí, y otra vez, la mayoría de las genealogías, no todas, porque hay genealogías que muestran cómo hubieron familias que se perdieron, ¿cierto? sí, Como, como la de Caín, que se habla un poquito del nombre de alguien, o también pues de otros que tuvieron otras prácticas. Pero generalmente las genealogías están conectadas con Jesús, con su naturaleza humana, como Dios cumplió esa promesa. Entonces, eso es un motivo por el cual leer las genealogías. Bien. Entonces, Una aunque sea pregunta, el nombre de una persona o el nombre de una ciudad. Sí, Viviana. perdone que lo interrumpí. Arrancaría Adán y Eva y Set, ¿no es cierto? El tercer hijo que nombra como sustituto de Abel. De ahí arrancaría toda la genealogía de Jesucristo, ¿verdad? Sí, sí. Sí, por ejemplo, Mateo empieza con genealogía. Sí. También cuando estamos estudiando Primera de Crónicas, hay mucha genealogía. Inclusive en Primera de Crónicas hay nombres que Moisés no dice en, en números, ¿sí? Entonces, por eso Ajá. es bueno leer todo eso, porque hay personas que, ay, mira, esta persona, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, Mateo divide creo que son en 14, ¿cierto? De a 14 generaciones, no me falla la mente. Y eso es Sí, importante 14. porque Dios quiere que tengamos esa información. ¿Bien hasta ahí? Entonces, todo lo que se enseña de la Biblia es doctrina. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que vamos a prestarle toda atención a lo que estamos leyendo. También solo la Biblia puede establecer lo que creemos. Y eso pues lo explicaron ustedes muy bien. Y cada vez que vamos a hablar de algo de nuestras creencias, pues necesita estar fundamentado en la Biblia. Por eso la falsa doctrina no la encontramos en la Biblia, no está fundamentada. Es que la Biblia no habla de la falsa doctrina, que muestra algunas enseñanzas falsas, sí, como los que no creen en que Jesús es Dios, ¿cierto? eh, que es un problema pues que el apóstol Juan trató muy claramente en el Evangelio y en sus cartas, pero por ejemplo el libre albedrío. El libre albedrío lo explicamos porque sabemos que es doctrina falsa y tenemos unos principios bíblicos, pero no hay ningún texto bíblico que pueda dar idea de eso, como por ejemplo la Santa Cena. La Santa Cena sí es muy claro, el bautismo es muy claro, el arrepentimiento es muy claro, ¿cierto? Entonces, una de las claves que ustedes necesitan notar es que cuando se está hablando de falsa doctrina, nunca se encuentra como una palabra, una frase o un versículo que apoye esto. Por eso, cuando estamos parados frente a la doctrina verdadera versus la doctrina falsa, pues tenemos dos herramientas como luteranos confesionales. La principal, la Biblia, y la segunda, las confesiones. Por eso los que están haciendo el ejercicio con Pastor Julio de estar leyendo el libro de Concordia o las lecturas que han estado haciendo, es muy bueno que tengan esa lectura porque eso los ayuda a entender más o para explicar más. Porque muchas veces, como lo vimos en una clase pasada, si estamos tratando una doctrina que es falsa, en oportunidades nos toca ir a las confesiones para poder explicar más, ¿cierto? Para tener más explicaciones. Y también nosotros necesitamos entender que hablamos en la doctrina en manera singular, ¿cierto? La doctrina bíblica, la doctrina cristiana, es una, pero necesitamos diferenciar en sentido ancho y en sentido estrecho. Cuando estamos nosotros hablando muchas cosas de doctrina, vamos a encontrar esos dos términos. La ley en sentido ancho, la ley en sentido estrecho, el evangelio en sentido ancho, el evangelio en sentido estrecho. Eso nosotros como estudiantes de la Biblia necesitamos tenerlo bien claro cuando estamos leyendo la misma escritura. Entonces, ¿qué es la doctrina en sentido ancho? Cuando vemos todo el conjunto de la Biblia como una doctrina, ¿cierto? En sentido estrecho es cuando hablamos de una doctrina individual, salvación por gracia, quién es Jesucristo, el Dios Trino, la resurrección, la creación.
la conversión, ¿sí? Entonces es muy importante que nosotros podamos ver eso. Entonces la ley en sentido amplio es toda la palabra de Dios. En sentido estrecho, la ley, pues es la doctrina que muestra el pecado, el castigo del infierno. Lo mismo pasa con el Evangelio. El Evangelio en sentido ancho es toda la palabra de Dios. El Evangelio en sentido estrecho es lo que Cristo hizo. Por eso nosotros cuando estamos leyendo la palabra necesitamos identificar esos términos, esos conceptos. Por ejemplo, como el Salmo 1 que habla de la ley, que la ley está la delicia. ¿Qué significado tiene esa palabra ley ahí? Pues es en sentido amplio, está hablando de toda la doctrina bíblica. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que familiarizarnos con esos términos por dos motivos. Por el primero, porque hay mucha libro de teología luterana confesional que usa esos términos. Entonces, nosotros nos vamos a familiarizar con eso. Y segundo, porque es una manera de poder explicar a las personas, porque a veces las personas no entienden esas cosas de la doctrina y hay una mala interpretación. Y así podemos guiarlos. Camilo. No, pastor, es que se me fue el audio y cuando dijo la ley de sentido ancho y la ley de sentido estrecho. Entonces, sentido ancho, la ley es toda la palabra de Dios. En sentido estrecho, la doctrina que muestra el pecado, que muestra la voluntad de Dios y lo que merecemos, que es el castigo eterno. Bien. Entonces, eso es lo que tenemos que diferenciar. ¿Por qué? Porque, ejemplo, Salmo 1, ¿cierto? En la ley de Jehová está mi delicia. La ley nos trae delicia si la ley muestra el pecado. Entonces, ¿a qué se está refiriendo? A toda la palabra de Dios. Lo mismo cuando dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Entonces, ¿cuál evangelio está hablando ahí? En sentido estrecho, no en sentido amplio. ¿Cuál es el evangelio en sentido estrecho? Pues lo que Cristo hizo, porque Pablo está hablando en ese contexto de lo que nos ha dado el perdón, la fe. Entonces, eso es la hermenéutica que necesitamos mantener con esos términos. Lo mismo pasa con la doctrina. Entonces, generalmente hablamos la doctrina cristiana, en singular, la doctrina bíblica, eso es en sentido ancho. Todo lo que la Biblia habla es doctrina. En sentido estrecho es cuando hablamos por doctrinas individuales. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? Entonces, tengamos cuidado porque muchos simplemente dicen que solamente es doctrina cuando se habla de la salvación. Hay que tener cuidado con eso. También hay que tener cuidado con leer la doctrina bíblica influenciados por una doctrina. ¿Y qué quiero mostrar con eso? Como por ejemplo con la doctrina de Calvino de la predestinación. Entonces, cuando usted está leyendo la Biblia, teniendo en cuenta si usted tiene alguien cree en el calvinismo, pero leyendo la Biblia con esa idea, va a interpretar la Biblia basada en esa idea. Por eso nosotros necesitamos lo contrario. Cuando leemos la Biblia es para establecer doctrina, porque muchas veces podemos tener ideas raras y es donde lo interpretamos mal. Ese es el peligro. Ese es el peligro, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y más sobre todo nosotros que tenemos muchas ideas en la cabeza y que están ahí plantadas y nunca se van. Entonces, eso nos trae peligro. Y también otro punto en cuanto a lo que se enseña la doctrina, pues para nosotros como luteranos confesionales es muy fácil mantener esa unidad, el compañerismo. Pero recordemos que no podemos tener compañerismo con una denominación o una persona, así tengamos diferencia en una sola doctrina. Puede sonar muy legalista, pero es lo que Dios quiere. ¿Y por qué lo hacemos? Por amor, por amor. Y otra vez, no estamos diciendo que esa persona va a ir al infierno porque no está con nosotros, no, sino que la doctrina del compañerismo, con quién vamos a adorar juntos, con quién vamos a compartir la evangelización, con quién vamos a compartir la educación. Necesitamos hacer eso. Por eso aquí hay personas, hermanos, que ayudan, porque estamos en la misma doctrina. Entonces ayudan dando clases, devocionales, manejando las páginas de internet que tenemos, haciendo muchas cosas,
¿cierto? Usando los dones. ¿Y por qué se hace eso? Pues porque tenemos esta unidad. ¿Bien hasta ahí? Entonces, no crea bueno, ustedes conocen quién es John Gross. John Gross es un luterano que nació siendo luterano toda la vida. Dios le dio los dones de youtuber, todo eso, y él una época estudió para pastor. Él no continuó por otras cosas, pero son personas muy preparadas. Y nosotros cuando empezamos esto siempre hemos trabajado con hermanos en la fe, ¿cierto? Entonces siempre estamos conectados con esto. ¿Y por qué? Para cuidar la doctrina. Muy bien, ahora la siguiente pregunta. Vamos a distinguir entre las enseñanzas básicas para la salvación y las enseñanzas que ayudan a la fe. ¿Qué respuesta tienen ustedes con esta otra pregunta? ¿Félix? Entre las doctrinas fundamentales básicas tenemos la deidad de Cristo, la salvación por gracia, la resurrección de Cristo, el Evangelio y el monoteísmo. Muy bien. Esas son las 5 doctrinas principales que tenemos en la Biblia. Sí, cuando hablas del monoteísmo, ¿a qué te refieres? Una sola religión, o sea, un solo Dios, Ujú, sí, sí, es mejor decir un solo Dios. Sí, un más solo claro. Dios. Sí, da más claridad. Bien, muy bien, gracias, Félix. Juan, Bueno, le agregamos un versículo, ¿no? Al hermano. La fe viene por el oír la palabra de Dios. bien. Carola, Pastor, honestamente, esta parte sí no la entendí mucho, pero como sí, enseñanza fundamental, la Biblia es la única fuente y norma para la fe y la vida cristiana, con sola escritura, sola gracia y sola fe. El muy bien. credo, enseñanza, Sí, enseñanza fundamental, el credo. Es que nosotros decimos lo que creemos con el credo. Y la no sí. fundamental, sí, sí la puedo decir. Es que Claro, no sé, o sí, sea, esta parte sí no, la verdad no entendí mucho. bien, Sería el bautismo, Santa Cena, no sé. sí. Esas son, Eh, esas son fundamentales secundarias. Enseguida vamos a hablar de secundaria, ellas. sí, sí, Enseguida vamos a hablar de ajá, ellas. sí, porque es que esta parte sí estoy confundida con esta parte. Dale, tranquila. Enseguida, por eso es bueno hacer esto antes de mandar la tarea, para que podamos Ujú. aprender más. Bueno, muy bueno. Muy bien. Camilo, Pastor, la pregunta es la 3, ¿no? la 7. Es la 7. Dice que las enseñanzas fundamentales son lo que dice el libro. Las enseñanzas Sí, fundamentales son aquellas necesarias para la salvación, sí, muy como bien. por ejemplo, la justificación por fe y la resurrección. Las no fundamentales son importantes, pero no afectan la salvación directamente, como la forma de gobierno eclesiástico o ciertos detalles litúrgicos. También ahí dice en el libro que las fundamentales secundarias son doctrinas vinculadas a las fundamentales, que pueden ser menos centrales, pero que influyen en la pureza doctrinal, como el bautismo Sí, infantil o la cena del Señor. Y también dice el libro que las cuestiones pendientes son temas sobre las cuales la Biblia no da una respuesta clara, como algunas cuestiones del fin del mundo o prácticas culturales. muy Ese es bien. parte del libro. Muy bien. Entonces, ¿por qué este tema? Acabamos de ver que la doctrina es una sola. Ahora, ¿por qué diferenciamos estas doctrinas y hablando de las fundamentales? Porque son necesarios creerlas para ser salvos, ¿cierto? Son necesarios creerlas para ser salvos. ¿Y eso a qué nos lleva? De que realmente va a una sola dirección, aunque toda la doctrina bíblica es importante cuidarla. Bien, entonces, ¿cuáles son esas doctrinas fundamentales que son necesarias para ser salvos? Una persona necesita creer. La justificación por la gracia, el Dios Trino, quién es Jesucristo, el pecado y el arrepentimiento, el perdón de los pecados y el Evangelio.
Y por eso, si ustedes recuerdan en el libro, ponen un buen ejemplo. Si usted va a ir a predicarle a un moribundo que no tiene fe, ¿usted de qué le va a hablar? Entonces, por eso es fundamental, porque son las doctrinas que nos llevan al cielo. Recuerden que la salvación se pierde, como la Biblia lo enseña. La salvación se pierde por dos motivos. Uno, por impenitencia. Dos, cuando estamos rechazando estas doctrinas. No se cree en el Dios Trino, o creemos que somos salvos por obras, o no sabemos, pues, quién es Jesús y cosas así por el estilo. Bien. También ya entró Julio, ¿cómo estás? Y Félix, discúlpame que entraste por alto saludarte. Hola Félix, ¿cómo estás? Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos. Bendiciones. Bendiciones, Julio. También ya está Camilo. Hola, pastor, ¿qué más, hermanos? ¿Cómo están? Como le dije, te pido disculpas, escucharé la clase, que a última hora tocó comprar una ropa a mi hijo y estoy en esas. Claro. Dios los bendiga. Jonas y Félix. Buenas noches. Muy bien. Entonces, quedamos en el punto de cómo la Biblia distingue entre las enseñanzas básicas para la salvación y las enseñanzas que ayudan a la fe. Y estábamos hablando de eso, está en la pregunta 7, que las diferencias de las enseñanzas fundamentales, no fundamentales, las fundamentales secundarias y las cuestiones pendientes. Cuando hacemos esta división de la doctrina, es muy importante algo, sino que yo quiero que noten el comentario del escritor de este libro de teología que estamos estudiando, de tal manera amó Dios al mundo. Y el comentario que hace el escritor es, si usted está en un hospital y una persona está a punto de morir, ¿usted qué le va a predicar? ¿Usted de qué le va a hablar? Y por eso hablamos de las doctrinas fundamentales, de lo importante que una persona necesita saber antes de morir, cómo ir al cielo. Y eso es muy importante porque mucha gente se centra en otras cosas. Si ustedes recuerdan que hace el catolicismo romano, ellos van y ponen los óleos, para ellos es importante que lo llaman sacramento, que no es sacramento, y dicen la extrema unción, poner los óleos sobre alguien, pero no hablan ni del pecado ni de la gracia. Entonces, es algo muy importante que nosotros necesitamos mantener esta diferencia. Y esta diferencia tampoco nos dice de que no podamos enseñar todo, porque recuerden en 2 Timoteo 3:16, que nos dice, toda escritura es inspirada por Dios. Cuando habla de toda escritura, entonces no podemos separar que esta es importante, esta no. Y vamos a hablar un poco más acerca de eso. Entonces, estábamos hablando nosotros, escuchamos el listado en la clase pasada, esas doctrinas fundamentales. Y esas doctrinas fundamentales son importantes porque por medio de ellas, pues, encontramos la salvación. De hecho, si ustedes notan, muchas de las diferencias que tenemos con otras denominaciones y también pensando en sectas, es parte de estas doctrinas fundamentales. Cuando estamos hablando de la salvación por gracia, pues inmediatamente llega a nuestra mente los que creen en la salvación por obras. Y recuerden que están los dos puntos, y esos dos puntos los podemos resumir en una palabra. Ustedes necesitan familiarizarse con esa palabra que hablan en las confesiones luteranas, y es el sinergismo. ¿Y qué es el sinergismo? Es la ayuda de dos partes, es lo que dos partes pueden hacer. Entonces, el catolicismo romano enseñan de la gracia infusa. ¿Y esto qué significa esa gracia infusa? Ellos dicen que el Espíritu Santo da capacidad al hombre de hacer obras para ser santos. Y sabemos que las iglesias reformadas,
o protestantes o evangélicas, ellas por medio de la razón que dicen que el hombre puede hacer obras o dejar de hacer obras para ser salvo. Y ellos todo esto lo interpretan desde el punto de vista de la razón. Y eso es muy coherente con lo que hemos estudiado en esta sección, porque en esta sección recuerden que estudiamos cómo las diferentes denominaciones o cristianos usan la Biblia. Entonces, unos usan la Biblia con la tradición, como lo hace la Iglesia de Roma, otros la Biblia con la razón, como lo hacen estos otros grupos, y los otros, pues ya sabemos que las sectas tienen problemas, como por ejemplo con el Dios Trino, que es lo que pasa mucho con las sectas. Pues los testigos de Jehová saben que no creen en Jesús que es Dios, no creen que el Espíritu Santo es Dios. Por eso es muy importante notar que la traducción del Nuevo Mundo no podemos llamarlo Biblia, porque ese libro está diseñado para negar la Trinidad. De hecho, en Génesis 1 llama al Espíritu Santo fuerza, y el famoso texto de Juan 1:1, donde llaman a Jesús un Dios, o usan Dios con D minúscula. También recuerden que no sé cómo es en sus países, pero en Colombia nosotros podemos diferenciar entre el pentecostal unitario y el pentecostal trinitario. El unitario es el que llamamos como Jesús solos. También hablamos, en una clase Sandra estaba preguntando si no falla del séptimo día, los adventistas también tienen problemas con la Trinidad. Entonces, mire, sin esta doctrina nadie puede ser salvo. Entonces, justificación por medio de la fe en Jesucristo, la salvación por gracia, el Dios Trino. Y vamos a estudiar en la siguiente lección de la teología, vamos a estudiar más de Dios, el autor de la salvación, pero es importante que si yo en este nivel que estamos podamos hablar bien, de explicar bien lo que la Biblia nos puede explicar acerca del Dios Trino, porque sabemos que es un misterio que no podemos entender. ¿Quién es Jesucristo? Lo hablamos en la lección y sabemos que es 100% hombre, 100% Dios, y es nuestro Señor y Salvador. El pecado y el arrepentimiento es muy importante, eso es una doctrina fundamental, que hay que enseñarlo, y también ustedes saben que muchas personas tienen muchos puntos con el tema del arrepentimiento. Por ejemplo, los que creen en la salvación por obras dicen que una persona va al cielo porque se arrepintió. O el problema del pecado, hoy en día muchos dicen que llegan en este mundo a un nivel de santificación que no pecan. También se habla del perdón de los pecados, y el punto claro del perdón de los pecados es cómo recibimos ese perdón. Porque ustedes saben, otra vez, con el sinergismo, muchos creen que el perdón de los pecados viene por las obras. Pues yo fui católico romano muchos años. Cuando yo iba a confesarme ante un sacerdote, que me mandaba a él a hacer unos Padres Nuestros o hacer una obra o algo así para recibir el perdón. Nunca fui de otra denominación, simplemente luego fui luterano confesional, pero escucha uno con iglesias reformadas y protestantes que también hablan de que hay que hacer un mérito para ganar el perdón. Y esta doctrina es muy fundamental, la del Evangelio, que son las buenas nuevas, lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces, ningún ser humano puede ser salvo si no cree en una de esas doctrinas. Es más, si ustedes buscan el credo de Atanasio o de Atanasiano, pues ese credo que dice, nadie, así empieza, nadie puede ser salvo si no cree en esto. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, el Padre el Creador. O sea, empieza a explicar cada punto de la Trinidad, y también empieza a explicar cada una de esas doctrinas fundamentales. Entonces, por eso tener ese credo, por ejemplo, como
El atanasiano es una bendición porque nos muestra este tema de las doctrinas fundamentales. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario hasta acá? Y también creo que Carola tenía un poquito de confusión con esto. Si alguna cosa, pues, si no ha sido claro, pues, de nuevo, hacer la pregunta y buscamos la manera de darnos a entender. ¿Preguntas, comentarios? Muy bien. También diferenciamos, Viviana, levantó la mano. Sí, no, a mí me quedó un poco más claro. Sí, yo también tenía un poquito de confusión con las doctrinas fundamentales, pero me quedó un poco más claro, si bien no estuve tan alejada de la respuesta, pero me quedó un poquito más claro estos conceptos que acá acaba de explicar. Gracias, profesor, lo voy a anotar para tenerlo. Muy bien, y si quieren, los que han enviado tarea y quieren complementar y volvérmelo a enviar, no tengo ningún problema. Apenas hoy estaba descargándolas para poder leerlas. Entonces, y otra vez, ninguna doctrina se negocia, pero estas es muy importante nosotros poder saber que se necesitan para, y creerlas, se necesitan creerlas para ser salvos. Sandra. Nada más para preguntarle, no le escuché muy bien, pastor, que era importante aprendernos un credo que mencionó ahorita. ¿Cuál es? Sí, sabemos que en nuestro mundo luterano usamos tres credos. Credo apostólico, que son tres artículos, la forma corta, el credo de Nicea o Niceno, que se defiende la naturaleza de Cristo como Dios, causa a los arrianos, y el credo atanasiano. Ese credo atanasiano pueden buscarlo. Si no lo encuentran, me dicen que yo lo comparto en el grupo. Y en ese credo Sí, porque el credo atanasiano es apostólico. más largo y habla mucho de la doctrina más clara. ¿Sí, Sandra? Sí, muy bien, pastor. El credo apostólico, sí, ese siempre pues lo aprendí muy bien, ¿no? Pero me llamó la atención ese otro credo que usted mencionó ahorita. Y pues para yo apuntarlo aquí también y leerlo y todo. Sí, en mi vida lo hemos usado Gracias. una vez. Eso se usa mucho como los jueves santos, es como una costumbre. Pero yo en mi vida lo he usado una sola vez, pero es bueno que lo estudien. Sí, gracias. Muy bien, excelente. Entonces continuamos y vamos a hablar ahora de las doctrinas que llamamos no fundamentales. Y otra vez, no podemos decir de que no son fundamentales por el hecho de que no son útiles para la salvación. Ese no es el punto, porque de todas maneras doctrina es doctrina y necesitamos cuidar la palabra de Dios en todo, porque ustedes saben y todos nosotros conocemos el efecto dominó. Entonces, cae una ficha y va a caer todo. Si cae una doctrina, interpretamos mal una doctrina, eso van cayendo las otras doctrinas. Pero aquí aprendemos una diferencia de que la Biblia distingue entre las enseñanzas básicas para la salvación y las que ayudan a la fe, ¿cierto? Enseñanzas que ayudan a la fe. Y esas son las doctrinas no fundamentales. Entonces, aquí vemos el ejemplo que pone pues el libro, que una persona no sepa para qué son los ángeles o cuál es el trabajo de los ángeles. Y es algo pues que no es muy importante. Pero también nosotros necesitamos entender, por ejemplo, en nuestro contexto de Latinoamérica, que la angeología ha crecido mucho y hay mucha idolatría con el tema de los ángeles. Yo creo que ya hay más nombres de ángeles que nombres de Marías, porque ustedes saben que en el mundo de Latinoamérica el catolicismo romano pues afecta mucho las creencias de las personas. O sea que con los ángeles hay mucho sincretismo. ¿Y qué es el sincretismo? Como muchas personas quieren adorar a Dios de diferentes maneras. En este caso,
pues teniendo mediadores como ángeles. O sea, cuando una persona tiene un problema con esto de idolatría, pues sí hay que corregirlo, hay que predicarle la ley, el evangelio, pero hay personas que no saben la función o el trabajo de un ángel. También, entonces, esas doctrinas que no son fundamentales, pues ayudan a la fe, pero también es muy importante que nosotros podamos ver que si falla una de esas doctrinas, va a caer toda la enseñanza de la Biblia. Ahora, hemos estudiado de que hay doctrinas fundamentales secundarias si estamos hablando del bautismo y la Santa Cena. ¿Por qué se llaman fundamentales? Pues primero que todo, porque sabemos que son sacramentos que el mismo Jesús instituyó. Son fundamentales porque recuerden que para llamar algo un sacramento necesita tener 3 requisitos. El primer requisito, que haya sido mandado por Cristo. Segundo requisito, que haya un elemento que esté unido a la palabra. En este caso, acuérdense, el agua unido a la palabra. Yo te bautizo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Santa Cena, el pan, cuando decimos el Señor Jesús, y es lo que llamamos las palabras de institución. Se toma el pan o se señala el pan y se dice al Señor Jesús. La noche que fue entregado, tomó el pan, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Después, terminada la cena, tomó la copa, la bendijo y la dio a sus discípulos diciendo, tomad, bebed, esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Entonces, vemos que en la Santa Cena está el pan y el vino, pero sabemos que está unido a la palabra. ¿Cuál palabra? La que dijo Cristo, ¿cierto? Esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Y aquí es donde juega un papel importante la fe. Tenemos la confianza de que allí está la presencia real del cuerpo y la sangre de Cristo por la fe que se nos ha dado. Y el tercer requisito que necesita tener el sacramento es que sea para perdón de pecados. Entonces, por eso se habla que es una doctrina fundamental, porque habla del perdón del pecado, porque habla de la gracia, porque habla del evangelio. Recuerden que hay una diferencia entre el bautismo y la Santa Cena, porque el bautismo, recuerden que la Biblia nos enseña que el bautismo es para perdón del pecado original y de todos los pecados. El bautismo da la fe en Cristo Jesús. El bautismo da salvación. La Santa Cena, ¿para qué la tenemos? Es para cuidar la fe. Cada vez, como lo dijo Pablo, cada vez que comemos de este pan y bebemos de esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Entonces, cada vez que tomamos la Santa Cena, damos gracias a nuestro Dios por ir a la cruz y pagar por nuestros pecados. La otra diferencia entre el bautismo y la Santa Cena es que el bautismo es uno solo. También lo vemos en Efesios 4, que habla que es una sola fe, un solo bautismo, y sabemos de la práctica que tenemos de bautizar infantes. Y bautizamos adultos cuando tenemos una evidencia de que esa persona nunca ha sido bautizada. La Santa Cena solamente es para creyentes. Primera de Corintios 11 es muy importante tener en cuenta esto, para no tomar la cena indignamente. Entonces, ¿qué es tomarla indignamente? Cuando no se discierne. ¿Y qué es el no discernir la Santa Cena? Pues es no tener claridad de que es la presencia real del cuerpo y la sangre de Cristo, porque ustedes saben que el catolicismo romano habla de la transustanciación, donde dicen que el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre del Señor, y las iglesias reformadas evangélicas, usando la razón, dicen que simboliza o representa. Y el otro punto que enseña 1 Corintios 11, nos dice, pues necesitamos examinarnos a nosotros mismos, es decir, de que estemos arrepentidos de nuestros pecados. Y es importante esto para poder tomar la Santa Cena. Ahora, esto es muy importante que nunca lo podemos desconectar. ¿Por qué son secundarias? Son secundarias
porque una persona aún puede ir al cielo sin tener estos sacramentos. Entonces, el famoso ejemplo del ladrón en la cruz es uno de los ejemplos que más podemos usar, porque recuerden que el bautismo y el evangelio como medio de gracia da fe. Entonces, Romanos 10:17, la fe es para el oír y el oír la palabra de Dios. El ladrón en la cruz escuchó la palabra de Dios, escuchó la ley del evangelio y pudo confesar que Cristo es el Señor. Entonces, aquí, por ejemplo, hablando del bautismo, cuando les hagan esta pregunta, un niño que está en el vientre y muere, o un niño que, que nace y muere y no fue bautizado, pues, ¿qué va a pasar? Pues si nosotros tenemos la evidencia de que los padres son creyentes, tenemos la evidencia de que ese niño escuchó la palabra de Dios desde el vientre, pues tengamos esa confianza de lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 10. Así como cae la lluvia del cielo y hace crecer las plantas, la palabra de Dios nunca va a Dios vacía, nunca va vacía. Entonces, nosotros tenemos la confianza del poder del Evangelio y podemos animar a los padres. Si no hay una evidencia en cuanto a eso, pues no sabemos. Solo Dios sabe dónde va esa persona. Pero mucho niño que muere, póngalo en un aborto o póngalo por alguna enfermedad o algo pues muy difícil y no fue bautizado, pero escuchó la palabra de Dios, pues hay que tener esa confianza. Y también pasa con la Santa Cena. Ustedes que tienen grupos sembradores, y yo tengo una experiencia de una iglesia bautista que se volvió luterana hace muchos años. Eh, el problema, por ejemplo, en esa iglesia bautista es que muchos dificultaban con la Santa Cena. El bautismo de infantes fue algo que lo pudieron admitir poco a poco, y fue increíble el día que el pastor bautizó como 10, 12 niños allá en la congregación. Enseñó la doctrina porque ya bautistas no creen en el bautismo de los infantes, y él enseñó y dijo a los papás que quiere bautizar a sus hijos, y salieron todos los niños de la congregación y fueron bautizados. Pero con la Santa Cena sí fue más difícil para algunos, tanto que cuando nosotros era una congregación como de 60 personas en esa época, y cuando yo estaba allá teniendo el acuerdo doctrinal con ellos, nomás eran 7 personas que tuvimos acuerdo doctrinal. Solamente pudimos tomar la Santa Cena con 7. Y muchos fueron ya luego eh, teniendo el acuerdo doctrinal poco a poco, pero muchos hoy en día, después de 12, 14 años, tienen problemas todavía con la Santa Cena. Pero si usted les pregunta, ¿por qué van a ir al cielo? Contestan bien. Voy a ir al cielo porque Cristo hizo todo por mí. Por medio de la fe voy al cielo. Inclusive conozco uno que habla de la doble sustitución de Jesús. Y bueno, y él no es que no esté de acuerdo que sea el sacramento algo necesario, sino que batalla en su debilidad por este tema, de la presencia real del cuerpo y la sangre de Cristo. Pero cuando usted habla bien con la persona, para eso es que estamos estudiando aquí. Eso es lo que se llama la casuística, son casos que pasan dentro de las congregaciones y nosotros necesitamos aplicarlo bien. Entonces, nosotros no podemos andar como locos diciendo, todo aquel que no tome la Santa Cena no va a ir al cielo. Eso sería un pensamiento loco y antibíblico. ¿Qué es lo que más nos importa? Que una persona escuche del pecado, la consecuencia del pecado y lo que hizo Cristo por ello. Entonces, ¿cuántas personas les hemos predicado en su lecho de enfermo y mueren? Y nunca tomaron la Santa Cena. Por eso se llama secundario, porque no son necesarias para la salvación. Es más, creo que en el libro ponen 2 ejemplos, son un poco extremistas. Si usted está predicando a alguien en el desierto donde no hay agua, bueno, no lo vas a poder bautizar, pero sí va a tener la fe cuando se le predica la ley y el evangelio.
o en cuanto a la Santa Cena. Créame que hay lugares, yo que he tenido la oportunidad de ir a muchas partes, hay lugares que a veces es difícil conseguir los elementos, hay lugares donde es difícil estas cosas, entonces a veces es difícil poder tomar la Santa Cena por eso, y es muy importante que lo entendamos de esta manera. ¿He sido claro con esta información? ¿Tienen alguna duda o hay alguna confusión con esto? Muy claro, pastor, muy claro, gracias. Muy bien, muy bien. Y otra vez, pues como es secundaria no quiere decir que no vamos a prestar atención, sí, hay que practicarlo, sino que estamos hablando de la salvación. Eso es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Y este punto, Juan, levantaste la mano. Sí, hermano, entonces, ¿se puede o no se puede perder la salvación? La salvación se puede perder, es lo que nos enseña la Biblia. ¿Y por qué se pierde la salvación? Se pierde cuando se niega una doctrina fundamental. Entonces, un ejemplo que pasó en la congregación en Medellín hace muchos años, una persona fue confirmada en la fe y bueno, nosotros somos trinitarios y generalmente pues nosotros trabajamos con muchas personas que son trinitarios y el hombre aparentemente no tenía problemas con la Trinidad. Tomó la cena con nosotros como 6 meses. Y un día Pastor Tony estaba predicando sobre ese pasaje de Isaías 6, esa visión de Isaías, donde Isaías dio a Dios, a Jehová, y dice 3 veces santo, 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 Jehová de los ejércitos. Y ese sermón, pues, muestra de la Trinidad. Alguien dentro de, mientras que el Pastor Tony predicaba, estaba sentado al lado de esa persona, y esa persona decía que Jesús no es Dios, que lo que el pastor estaba predicando era falso. Cuando terminó el culto, pues a esa persona la llamaron aparte, la confrontaron porque querían saber si habían escuchado bien. Si había escuchado bien, venga, yo escuché que usted estaba diciendo que Jesús no es Dios, que usted no cree en la Trinidad, usted nos puede aclarar más de esto. Y sencillamente afirmó ahí que él no creía en la Trinidad. Y es más, nos llamó mucho la atención porque él dijo que él siempre había sido de la Federación Luterana Mundial. Entonces, pues fue algo que uno se sorprende porque hasta el nivel que llega a engañar a alguien, ¿verdad? Entonces, ¿la salvación se puede perder? Sí, porque está negando la Trinidad. Es una doctrina fundamental. O cuando se niega la salvación por gracia, o las demás doctrinas fundamentales que vimos. ¿Cuándo más se pierde la salvación? Con la impenitencia. Por eso, cuando en Mateo capítulo 18, y llevamos los pasos, si tu hermano peca contra ti, llámalo a solas, si se arrepiente, has ganado a tu hermano, si no, llama a 2 o 3 testigos, si se arrepiente, has ganado a tu hermano, si no, dilo a la iglesia, si se arrepiente, has ganado al hermano, si no, tenlo como un gentil y publicano. Cuando la Biblia o cuando Jesús nos dice que téngalo como un gentil y publicano, es que la persona ha perdido la salvación por su impenitencia, por no querer arrepentirse de un pecado. Bien, Juan, ¿y los demás? Gracias, hermano. Excelente explicación. Julio. Gracias, pastor. Un ejemplo claro, tal vez me aclara, pastor, es el caso de Judas Iscariote, porque el mismo Jesús dice, te entrego a todos los que me diste, excepto el hijo de perdición. Entonces, Judas perdió la salvación. ¿Es correcto, pastor? Así es, así es. Y cuando estamos hablando de Judas, es bueno hablar de Pedro a la vez. ¿Por qué? Porque ambos pecaron la misma noche, el mismo día contra Jesús, ¿verdad? Y entonces es bueno tener esto y sobre todo cuando estamos comparando las historias, el arrepentimiento de Judas, que volvió las monedas, tiró las monedas,
pero ¿qué hizo? No confió en el perdón de Cristo, pues y se ahorcó. Entonces vivió en su impenitencia, nunca tuvo un arrepentimiento. Muy buen ejemplo de Judas. Sofía. También podemos ver ahí en la diferencia entre Pedro y Judas que la fe de Judas fue débil y a la de Pedro, quien sí se arrepintió y sí fue, ¿no es cierto? Y sí creyó, porque si Judas hubiera tenido un ápice más de fe, de repente él no hubiera hecho lo que hizo, ¿no es cierto? Sí, así es. Y Judas siempre, cuando la Biblia habla de Judas, tiene problemas, sí, debilidades de fe. Le robaba la bolsa, o sea, la ofrenda que recibían los apóstoles, robaba, sí, tenía pues una idea como algo extraño. Muy bien. Esos temas pendientes hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado, porque estas son las que llamamos como esas preguntas de doble sentido o las preguntas capciosas. Entonces, los temas pendientes son preguntas que tenemos y la Biblia no da respuesta. Aquí vemos el ejemplo en qué día fueron creados los ángeles. No sabemos. Estudiamos Génesis capítulo 1, si ustedes lo leen todo, Dios crea el sol, la luna, separa las aguas, crea las plantas, los animales, crea al hombre. Pero cuando empieza el capítulo 2, el versículo 1 dice, y así fue que creó el ejército de los cielos. O sea, el versículo 1 habla acerca de los ángeles, pero no sabemos en qué día la creación fueron creados. Pero preguntas como las que ustedes han escuchado, si Dios sabe todo, ¿por qué permitió que Adán y Eva pecaran? La Biblia no da una respuesta a eso. O cuando la gente pregunta, ¿por qué esta persona se perdió? Hablando de Judas. Pues sabemos dar la respuesta por su impenitencia, pero en sí, pues son cosas que no podríamos explicar bien. Podemos usar la parábola del sembrador para explicar cómo llega la fe, cómo se cuida la fe, pero en sí son temas difíciles de explicar. Por eso que hay que tener nosotros cuidado, porque ustedes saben. Entonces, como el hombre quiere usar la razón y explicar siempre, entonces el catolicismo romano inventó el limbo para los niños que mueren sin bautizar. Mire hasta dónde llega. Como San Pablo llegó al tercer cielo en una visión, muchos pastores han dicho que han ido hasta el séptimo cielo, queriendo dar respuestas de que ellos sí ven visiones, de que ellos sí ven cosas. En cambio, usted y yo vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dé humildad, porque hay cosas que no sabemos las respuestas. Y a veces vamos a responder porque sí, a veces vamos a responder porque no. ¿Y por qué? Porque la Biblia dice esto. Entonces, una pregunta muy clara. Entonces, yo pecador, ¿por qué Dios me perdonó? Pues porque si ese es el amor de Dios, yo no tengo más que explicar. Si yo me pongo a explicar, yo no entiendo el amor de Dios. Por eso Pablo, cuando los Efesios habla de la longanimidad, lo profundo del amor de Dios, es para más o menos contar unas palabras qué es el amor de Dios, pero es algo que no está en nuestra mente. Yo no entiendo por qué Dios me ama a mí, miserable pecador. Yo no entiendo. Yo no entiendo por qué me tiene en la fe. Sé que vivo en su amor, en su misericordia. Y bueno, eso es más que necesario, porque tengo esa confianza por la fe que el Espíritu Santo nos ha dado. Entonces, tengamos muchos cuidados con esto. Eso afecta mucho a los cristianos que se creen muy sabelones y quieren tener una respuesta para todo. Y es muy importante que cuando nosotros nos hagan una pregunta y tenemos dudas, no pecamos, no caemos, no quedamos mal si decimos, me deja investigar, quisiera investigar sobre el asunto, porque hay temas que son difíciles de explicar. Por ejemplo,
la predestinación. Para mí, o sea, para mí, para Henry, es difícil explicar la predestinación. Yo confío en lo que dice la palabra, que fui predestinado, fuimos predestinados desde la eternidad. Pero cuando uno está explicando eso, las preguntas que salen, las preguntas que se hacen acerca de la predestinación, muchas veces me toca decir, sí, no sé mucho hasta ahí, porque son temas difíciles. También, pues, es claro que el milenio es una falsa doctrina, pero también el milenio, pues, para mí a veces es difícil hablar de eso porque hay muchas clases de milenialistas. Pero yo nunca he puesto atención a eso porque sencillamente yo sé que es una mala interpretación de Apocalipsis 20 y sé que Jesús cuando venga por segunda vez nos va a llevar a todos y a los creyentes, nos va a llevar al cielo, a los incrédulos van a ir al infierno, no va a haber 1000 años eh, de vida de más. Eso es lo que creo. Pero hay muchos que son buenos para explicar esas cosas. Bien. Entonces, cuando haya un tema pendiente, pues tengamos la humildad y la sabiduría a veces de decir, no lo sé. Porque lo peor que podemos caer como estudiosos de la Biblia es ser bien sabelones. Porque recuerden que estamos hablando de almas, cuidando almas, de la salvación de las personas. Y de pronto por ahí estamos metiendo una falsa doctrina. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Porque, ¿cuál es el problema de todo esto? Cuando nosotros, por dar una explicación, sin querer pensarlo, damos una falsa doctrina. Mire una anécdota mía. Estaba enseñando yo sobre el libro de Job hace muchos años, aquí en la congregación, y yo empiezo todo emocionado dando la clase, el capítulo 1 de Job, que ustedes saben que se presentan los hijos de Dios y entre esos el diablo. Y yo estaba tan emocionado que yo dije que Dios estaba en el cielo y el diablo fue al cielo a hablar con Dios. Y yo di toda mi clase. Cuando yo iba para la casa con mi esposa, ella me va diciendo a mí, ella me dice a mí, Herrera, usted me explica cómo así que el diablo estaba en el cielo, si el diablo fue expulsado del cielo y el diablo estuvo allá en el cielo con Dios con el tema de Job. Esa risa que me da a mí porque prediqué falsa doctrina. A la clase siguiente me tocó arreglar eso. Entonces, todos, de un modo a otro, hemos predicado falsa doctrina alguna vez, pero también tengamos la perspicacia de arreglar cuando lo hemos hecho, porque ustedes saben que todos nosotros, la mayoría de nosotros, nuestra lengua es más rápida que la mente. Y cuando menos pensamos, la soltamos y ¡ay, yo qué dije! Va Julio y luego Teresa. Pastor, desde que estaba inquieto ahora, pero usted aprovecho que usted tocó a Job, porque a mí siempre me ha inquietado el sufrimiento que pasó Job, y cuando Job, como ser humano que no sabemos muy la grandeza de Dios, pues nuestra mente es demasiado pequeña para poder entender a Dios. Él se empezó a interrogar sobre la situación difícil que estaba viviendo, pero Dios más bien lo regañó y no dio ninguna explicación de todo ese sufrimiento. Entonces yo siempre me he quedado con esa inquietud, un hombre que perdió todo, pues, y no hablo de lo material, toda su familia, el sufrimiento físico y todo, pero cuando él se atrevió a cuestionar, Dios vino y lo regañó, pues. Y terminó Job diciendo, hablaba lo que no entendía. Lógicamente, pues, no puede entender todas las cosas de Dios, pero sí me ha llamado siempre la atención esa situación que Dios nunca dio explicaciones de ninguna clase. No tenía, ¿verdad? Porque Él es el barro, Él es el creado, no el creador. Es comentario, pastor. Claro, sí, y son las cosas que la Biblia nos presenta muy bien. Teresa. Sí, bueno, a mí ya me surgió una pregunta, pastor. Ahora que comenta lo de Job, bueno, ahí en el libro de Job dice que Satanás andaba por el mundo y va a la presencia de Dios. Entonces,
¿cómo se explica ese versículo? O sea, no va al cielo, Dios su trono está en el cielo. Si él va a acusar a Job ante la presencia, ¿cómo se explicaría esa parte, pastor? Es buena pregunta. Sí, no podemos ir más de eso, ¿cierto? Sí. Estaban los hijos de Dios, sabemos que son los ángeles, que estaban ahí, y ahí se entrometió el diablo. ¿Dónde estaban? Pues sabemos que Dios es omnipresente, ¿cierto? Él está en todas partes. Entonces no sabemos cómo fue eso, qué pasó. Pero bueno ese punto, porque mire la ligereza mía. Yo dije que estaba allá en el cielo. Bueno, sí. Pero eso, Bien, entonces se podría manejar que estaban en otro lugar, no precisamente en el cielo. No sabemos. Perfecto. La Biblia sencillamente nos dijo eso. Estaba Dios, llegaron los hijos de Dios, los ángeles, y entre esas se metió ese maligno, ¿cierto? El diablo. ¿Y dónde fue? No sabemos. La Biblia no nos dice ahí. Bien, entonces esos son temas pendientes. Muy bien. Viviana. Sí, gracias. Viviana. Muy bien, puedes abrir tu micrófono. Ahí sí. Pastor, Sí. se podría decir, cuando nos hacen este tipo de preguntas que no tenemos respuesta porque no están en la Biblia, se podría contestar diciendo, son los misterios de Dios que Él considera que no nos hace falta saber. Así es. Porque son misterios, hay muchos misterios dentro de la Biblia que no tenemos. Yo me quedo siempre el misterio de Jonás. ¿Qué pasó con Jonás? ¿A dónde fue Jonás? ¿Qué fue de la vida de Jonás? Y a Dios no le interesa explicarme dónde fue Jonás, Él sabe por qué termina ahí la palabra. Entonces son misterios que Él considera que nosotros no nos tiene que interesar tanto, más de lo que Él ha mandado a escribir, ¿no es cierto? Para que sepamos. Sí. Y seguro que si contestamos dónde fue Jonás, va a ser una falsa doctrina. Lo más posible que va a caer. Muy bien. Entonces, claro, con esos puntos. Y por eso cuando estamos estudiando la Biblia popular, los escritores de la Biblia popular siempre dicen, usan la palabra posiblemente, ¿cierto? Posiblemente. Y tenemos que aprender a hablar también así. Cuando hay cosas que no hay mucha claridad, usar posiblemente no estamos pecando, porque no estamos diciendo, bueno, así. Y también ya sabemos que no vamos a usar términos como el de yo creo, o yo opino, o yo pienso. No, la Biblia dice así. Entonces la Biblia, eso es un misterio. Y como el famoso texto en Judas, el arcángel Miguel está peleando con el diablo por el cuerpo de Moisés. En el Antiguo Testamento no hay un relato de eso. Entonces, no sabemos cuándo fue eso, cómo fue eso, si fue en el momento de que Moisés pecó para no entrar a la tierra prometida o si fue antes de morir, no lo sabemos. Entonces, son temas pendientes. Y creo que hay muchos temas que son difíciles de enseñar. Pero eso no nos quita la oportunidad de predicar la ley y el evangelio. Y eso es otra cosa. Entonces, aún en los temas pendientes, hay que predicar la ley y el evangelio. Entonces, si Dios sabía que iban a pecar, entonces, ¿por qué no actuó? No, pues mire, lo que la Biblia nos dice, la desobediencia de Adán y Eva, mire todo lo que trajo. O hablando de Job, porque existe la enfermedad por el pecado que hay en el mundo, porque Job se desesperó, pues esos tres amigos, tan buenos amigos que tenía, que siempre le criticaron, le señalaron, nunca fueron unos amigos que pudieran consolar a Job. Pues cualquiera se desespera. Podemos aplicar la ley, por ejemplo, el octavo mandamiento, cuando uno habla por hablar de que a una persona le pasa algo, y no dice, eso quién sabe qué pecado está pagando, porque así somos nosotros, ¿verdad?
Entonces pecamos contra el octavo mandamiento cuando vemos el sufrimiento de un hermano en la fe o de alguien y afirmamos eso. Ahí se predica la ley. Y yo pido perdón por haber hablado mal de esa persona. He sido perdonado por Cristo. Está el Evangelio. Entonces, cosas así es muy importante que las podamos predicar. Bien, ¿alguna otra pregunta con este tema? Muy bien, y tenemos esta última pregunta que tiene que ver con la pregunta 8, que nos dice, el teólogo no nace, sino que se hace. Y aquí cuando hablamos de la teología, que es una actitud activa para los administradores de los tesoros de la escritura. Y eso es fácil para que usted y yo lo captemos. ¿Por qué? Primero, la palabra teología que se usa en la iglesia es para referirse a la doctrina que se enseña en la Biblia, en un sentido objetivo. Pero todo lo que enseña la Biblia. Es más, si ustedes preguntan a los misioneros cuál es el certificado que ellos tienen de estudio, nunca creo que van a decir de teología. Ellos tienen en divinidad, que es el certificado que les dan en el seminario en Estados Unidos. Nosotros también vamos a dar en el seminario un certificado más o menos igual. ¿Y por qué de teología? No, pues cuando estamos estudiando la ley del Evangelio con las tesis de Walter, nos encontramos con una frase de Martín Lutero. Realmente es un verdadero teólogo el que sabe diferenciar la ley y el Evangelio. Y bueno, pues por lo menos a mí me falta mucho para aprender a diferenciar la ley y el Evangelio. Y tal vez a algunos de ustedes también. Entonces, cuando aprendamos a diferenciar eso, vamos a ser teólogos. Y yo creo que para mí, cuando diferencie bien la ley y el Evangelio, pues cuando estemos en el cielo, ya vamos a tener un conocimiento completo y perfecto de las cosas de Dios. También la teología se usa para referirse a las capacidades que Dios da a quienes sirven en el ministerio público de su iglesia para enseñar las verdades de la palabra de Dios. Y esto aquí hablamos de la teología en sentido subjetivo. Recuerden que cuando estamos estudiando dogmática, cuando estamos estudiando la doctrina, necesitamos familiarizarnos con esos términos. Evangelio amplio, evangelio estrecho, ley amplio, en sentido amplio, ley en sentido estrecho. Aquí teología en sentido objetivo, la teología en sentido subjetivo. El sentido objetivo es toda la doctrina. El sentido subjetivo es ya hablando del ministerio público, lo que nosotros hacemos, que tenemos diferentes papeles dentro de la iglesia, usando Dios los dones. Entonces, cuando estamos viendo que el teólogo no nace, sino que se hace, eso es verdad. Por eso, una de las cosas importantes que la Biblia nos dice en 2 Timoteo 3 es que seamos aptos para enseñar. Y cada uno de nosotros necesitamos ir fortaleciendo los dones para enseñar. ¿Y eso cómo lo hacemos? Con la práctica, con el estudio, con preparar bien las clases. Cada vez que si ustedes piensan, cuando empezaron a enseñar los 4 conceptos en discipulado 1, que se les sacó el discipulado 1, y para pasar a discipulado 2, enseñar los 4 conceptos. Solamente piensen ustedes en ese ejemplo. Y creo que hoy en día, ustedes como enseñan los 4 conceptos, es muy diferente a como lo enseñaron la primera vez. Es muy diferente. ¿Por qué? Porque cada día más Dios nos va bendiciendo a todos con dones para que podamos poder expresarnos bien, explicar bien, conocer más historias bíblicas, aplicar más lo que la ley y el Evangelio nos va enseñando. Entonces, todo eso es lo que el Espíritu Santo va haciendo en nosotros. Por eso tengamos mucho cuidado, y lo digo de corazón, no nos volvamos sábelo todo, porque generalmente cuando alguien es sábelo todo, pues hay un problema serio a veces, y aún problemas que tienen que ver con la doctrina, porque siempre van a querer responder algo o tienen un conocimiento de algo, de todos los saben. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso, ¿cómo viene la capacitación? Por medio de la palabra de Dios.
cómo el Espíritu Santo nos equipa como ministros. Uno de los dones que el Espíritu Santo nos ha dado a nosotros es no quitar y no añadir a la palabra de Dios, enseñar todo lo que Dios tiene que decir. Los dones que nos ha dado son diferentes. Entonces esos dones diferentes, pues Dios nos usa para esto. Y también lo que hemos hablado esta noche, tener la capacidad de reconocer errores, refutar errores y enseñar a las personas lo que dice la Biblia. Y bueno, vamos a tener muchos sufrimientos a veces a causa de la predicación de la palabra de Dios. ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta acá? Entonces, ya acabamos el primer capítulo, ya pusimos las bases de este curso. Entonces, ¿cuáles son las bases de este curso? Solo escritura, solo fe, solo gracia, la ley y el evangelio, los medios de gracia, que hablamos de esto, y también lo que acabamos de ver en cuanto a la doctrina, que hay doctrinas fundamentales, no fundamentales, fundamentales secundarias y temas pendientes. Esa es la base que nosotros hemos puesto y la base grande es que sí, Cristo es el centro de la doctrina cristiana. Nosotros vamos a seguir estudiando. Ya terminamos el prolegómeno esta noche. Pueden enviarme la tarea. Si los que me enviaron la tarea y lo que escuchamos esta noche quieren corregir algo, lo pueden hacer. Me avisan y no hay ninguna prisa. Igual lo que queremos ver con estas respuestas es cómo ustedes van a explicar a otros en un momento dado. Por eso las preguntas es, explique en media página esto, cómo fácilmente podemos enseñar a otros. Entonces vamos al siguiente estudio a partir del lunes, el estudio de Dios, el autor de la salvación. Entonces es bueno que vayan mandando las tareas para que no los vaya cogiendo la ventaja, porque al final no va a haber un proyecto final. O sea, cada una de estas lecciones va a tener como un mini proyecto final, que son esas preguntas que yo les estoy compartiendo, porque lo que deseamos es que ustedes tengan esa capacidad de expresar con sus palabras la verdad de la palabra de Dios. Luego, la antropología, vamos a estudiar el hombre, el objeto de la salvación. Entonces, si ustedes notaron el ritmo que tenemos, cada 2 semanas vamos a terminar un tema. Esta vez por el percance personal que tuve y esperamos pues poder seguir el ritmo. Entonces, más o menos unos 2 meses tardaremos en leer este libro o tal vez mes y medio, depende cómo nos vaya con el tiempo. Luego vamos a estudiar la cristología. Vamos a hablar más de Cristo, la soteriología, el estudio de la adquisición de la salvación, la escatología, estudio de las últimas cosas, y vamos a poder seguir creciendo en la fe. Por esto, este es un mensaje para cada uno de ustedes y también pues para mí. Crecemos en el estudio de la doctrina cristiana por medio de la oración, la meditación y las pruebas. Cada vez que vemos situaciones en nuestra vida, en nuestra congregación, en nuestros grupos sembradores, es una oportunidad de crecer en la doctrina, aplicar la doctrina. Por eso, cuando estamos compartiendo con otros, vamos a poder enseñar la palabra de Dios a todos. Ya les expliqué la tarea, que la compartí hoy, y si tienen alguna pregunta o algo en lo cual no fui claro y quieren hablar conmigo aparte, no tengo ningún problema, podemos ponernos una cita. ¿Qué preguntas, qué comentarios tienen acerca del prolegómeno o del desarrollo del curso? Mucho por leer, mucho por leer. Sí, mucho por leer. Eso es lo bueno. Sí. Si a usted que le gusta rayar, leer y rayar. Y rayar. Bien. No, incluso hoy me faltan 4 preguntas, pero sí tengo que replantear las respuestas a las 4 primeras. Sí. Pues está bien.
Sí, creo que nos debe quedar muy claro es que debemos utilizar las explicaciones es para, no para nosotros ni para ti, sino para los demás. Yo creo que el ejercicio, hoy con eso que dijiste me cambió el concepto. No es la explicación teórica como de repetir lo que el texto dice o lo que uno más o menos entiende, y no el texto de que si yo me encuentro con un incrédulo o con un creyente, de pronto, ¿cómo voy a tratar el tema que plantea? Ahí toca cambiar definitivamente todo el concepto de las respuestas que tenía yo, los tengo que cambiar. Muy bien, sí, y ese es el plan. Eso es lo que queremos con este texto. Ese Sí, es el sí, objetivo. sí. Liliana, A mí también me costó un poco entrar en el tema y me costó. Leí, no entendía nada, pastor. No entendía nada hasta que es como que entré y bueno, sí, un poco como lo que le pasó al hermano Álvaro. Una sola pregunta solamente hice, que no recuerdo bien cuál es ahora, que estaba totalmente convencida de lo que estaba escribiendo, lo que decía en las hojas que usted nos dio de estudio. Yo estaba convencida que creía exactamente lo mismo. Entonces puse un párrafo porque estaba convencida, estaba de acuerdo con lo que estaba leyendo. Pero después no. Nos tenemos que meter en el ritmo de este tipo de estudios, que yo no estoy acostumbrada. No estoy, aparte me gusta mucho la forma que usted enseña. Entiendo. Entonces, bueno, despacito me voy a ir metiendo. Gracias. un poquito a todos. Muy bien, oremos. Te damos gracias, Padre de amor, por bendecirnos esta noche con el estudio de tu palabra. Te damos gracias por el Espíritu Santo, que es nuestro guía y maestro. Y te pedimos, Señor, que nos uses a cada uno de nosotros para que enseñemos estas verdades a otros. Permite, Señor, que seamos luz y sal para el mundo. Y permite, Señor, que podamos siempre ser cristocéntricos en cada vez que hablemos de la doctrina. Danos un buen descanso en esta noche. Ponemos en tus manos nuestras familias, nuestras necesidades materiales. Bendícenos conforme a tu voluntad y permite que siempre te adoremos de acuerdo a como tú, Señor, puedas permitir que glorifiquemos tu nombre. Eso lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Amén. Amén. Buenas noches, gracias. Amén. Buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches, para bendiciones. todos. Buenas noches. Gracias, profesor. Muy clara la enseñanza. Dios los bendiga. Hasta la próxima. Muchas gracias, profesor. Bendiciones.